Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con el método de mallas. Antes de eso vamos a partir revisando el apunte de la clase pasada, más que nada para estar en contexto ya. Apunte 5, paralelo 1. Partimos revisando lo que eran las fuentes dependientes o controladas, donde teníamos que eran fuentes de voltaje o fuentes de corriente. Se identificaba que eran dependientes o controladas por el rombo. Bueno, y también por el hecho de que no me están entregando el valor inmediatamente del voltaje o de la corriente. También podían ser controladas por voltaje o por corriente. ¿Cómo yo identifico que una fuente es de voltaje? Simplemente fijándome dentro que vamos a tener un más y un menos, ¿ya? Porque me está dando una polaridad de la fuente. Acá tenemos entonces dos fuentes de voltaje, donde una es controlada por voltaje y la otra por corriente. Lo mismo pasa acá, pero en el caso de estas fuentes de corriente, que tienen una flecha, y que por tanto me indica a mí la dirección de la corriente que están entregando. Y en este caso una depende de voltaje y otra de corriente. Algo importante es que estas constantes que aparecen tienen las unidades que convenientemente nos entregan una tensión o una corriente. Así que por eso es que en realidad algunas veces son ganancias o son adimensionales, y en otros casos son resistencias, como acá, o una conductancia, como en este caso, ¿ya? Para así producirme una corriente. ¿Sí? ¿Y cómo las ocupamos? Yo les mostraba un ejemplo de la guía, el 6, donde se presenta acá que tenemos una fuente de tensión dependiente. Aquí la verdad es que aplicamos una LKB, no voy a tener tanto en eso, sino que en el hecho de que acá el voltaje sería 2Vx, dependiendo de la variable Vx que está por acá. Nosotros en particular lo que hicimos fue definir una corriente I, y tratar de dejar todo en función de esa I. ¿Ya? Por eso que el Vx nos quedó en este caso igual a 5, que es la resistencia, por la corriente I, y luego lo pudimos reemplazar, que fue lo que hicimos acá. Vx igual a 5i, reemplazado en la expresión. Después, como quedó solamente esa incógnita, pudimos despejar la i y poder calcular justamente el Vx que nos pedían, usando la misma expresión, hasta que está acá. Luego trabajamos en otro problema, final del apunte, que yo les comentaba que la verdad es que este problema es más de diseño, que en mi opinión uno primero tiene que partir analizando. Así que, si les parece muy extraño, no se preocupen, pero en principio, ¿qué es lo que se busca? Conocer el valor de CR, de ese resistor. Para eso se trabaja con una LKB acá, se obtiene el VAB, que sería lo que está ahí. Luego eso se pone acá, se obtiene un valor para la fuente, por tanto ya está directamente conocido ese valor de tensión que va a imponer en este punto. Esa tensión le llamamos V1. Y como tenemos también la tensión V0, que es un dato, yo acá no lo escribí, pero es un dato en el enunciado de este problema, que era 16 de hecho, como conocemos la tensión acá y la tensión acá, la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo va a ser justamente el V. Yo digo que V es la tensión que tengo acá, V1 menos V0. Una forma alternativa también, que si es que esto les parece muy raro de repente, es aplicar una LKB pero en función de las tensiones. Fíjense bien que yo podría decir menos V1 más V0 más V0 igual a 0. Claramente ahí podría despejar, ¿cierto?, el B, y me queda definido. ¿Ya? Esto se obtiene también desde la LKB. ¿Sí? Menos B1 más B0, más B más B0, igual a 0. ¿Ya? Y llegamos a esto mismo. Ahí lo que se hace entonces es decir que, bueno, si el B es igual a esta expresión de términos que ya conocemos, podemos entonces despejar conociendo o diciendo que B es igual a R por I, usando este mismo concepto. Así que despejaríamos el R, reemplazando todo, y nos queda en definitiva esta expresión de acá, que pudimos reemplazar y nos da 5. Recuerden, esto en principio no se va a hacer en las pruebas, sino que es simplemente un problema que quedó de la guía. La verdad es que esa guía, como yo les comentaba, es de eléctrica. Yo la verdad es que nunca me he dado el tiempo de hacer una, porque yo siempre llego hasta un punto y después empiezo a ver en pizarra. ¿Ya? Pero por si acaso lo que lo había revisado y tenía la duda, ahí está cómo se resolvía. Luego, empezamos a trabajar con el método de mallas, donde el procedimiento correspondía a definir las corrientes de malla, como ustedes pueden ver acá, tomando cualquier sentido arbitrariamente. Mi recomendación es siempre tomar el mismo, o siempre, por ejemplo, sentido horario, o siempre antihorario, ¿ya? Porque así después se parecen mucho las ecuaciones. Luego aplicamos la LKB en cada una de las mallas, en función de las corrientes de malla. Así que, por ejemplo, acá nos quedaba ¿qué cosa? Partimos con la flecha por acá, menos 12, porque en las fuentes de tensión siempre vamos a obtener el valor que me está indicando. Después, más 2 y 1. ¿Por qué más 2 y 1? Estamos ocupando nuevamente la
la ley de Ohm, ¿cierto? Y decimos entonces que va a ser la resistencia por la corriente de la malla que estoy analizando, siempre positiva. Así que me queda así. Sigo. Acá yo omito cualquier menos B0, más B0, lo omito. Esto para mí no existe a menos que aparezca como el valor de una fuente dependiente o al final si yo lo quiero calcular, por ejemplo, que era el caso en este problema. Entonces, como eso no lo tomo en cuenta, yo digo más, porque siempre los términos correspondientes a resistores son positivos, y 1, que es la corriente de la malla que estoy analizando, que siempre va a ser positiva, menos la I2 por el hecho de que va en sentido contrario. Obviamente, si hubiera estado definida al revés, habría quedado sumarnos. ¿Ya? Pero por lo general, como yo le decía que vamos a definir siempre así, va a quedar así, como 4 más, perdón, más 4 por I1 menos I2. Igualamos a 0 porque se acabaron los elementos dentro de la malla y podemos despejar el I1, el I2, en realidad agruparlo más que nada. Agrupar I1 y I2 y así llegar a la ecuación 1 que ustedes ven acá. Luego trabajamos en la otra malla, podemos partir desde cualquier punto, en particular yo comencé acá. Más 3 por I2, que es la corriente que lo circula, más 1 por I2 que circula ese elemento, ¿cierto? Acá más 5 porque la flecha llega por acá, y después más 4 por I2 menos I1. Aquí claramente la corriente de la malla que estamos analizando es I2, así que esa queda positiva, como la otra en sentido contrario me queda negativa. Nuevamente omitimos ese B0. ¿Por qué lo mencionaba? Porque a veces he visto que, por ejemplo, ese menos que aparece ahí, lo ponen acá. Y no, eso no es correcto. Nosotros siempre vamos a tomar positivo los términos correspondientes al resistor. Es una forma, por decirlo así, un poco más general de poder trabajar. Aquí juntamos el I1 y el I2 y pudimos resolver este sistema, lo hicimos de forma matricial, con la calculadora en específico, y nos dio estos resultados. Luego, calculamos el B0 y el I0. Y B0 ya habíamos definido, ¿cierto?, que estaba acá. ¿Cómo se obtiene entonces el valor? Va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir, hacia arriba en este caso. Luego yo también pinté acá en celeste y amarillo. ¿Con qué objetivo? En realidad para que se viera por dónde circulan las corrientes. Ustedes pueden ver que la I2 por acá circula de forma exclusiva. Y la I1 perdón, también circula por acá, ¿cierto? Exclusivamente. Pero la rama central circulan las dos. Entonces, lo que hacemos nosotros para obtener la corriente resultante que circula acá es sumar la que va en el mismo sentido y restar la que va en sentido contrario. Obviamente, si ambas fueran en el mismo sentido, se suman. Si van en sentido contrario las dos, se restan ambas. ¿Ya? En este caso nos queda I2 menos I1, multiplicado obviamente por la resistencia que era 4. Podemos reemplazar y llegamos al valor de P0. Y el I0 está definido en este sentido, ¿cierto? Recuerden que en realidad va justamente en contra de la I2. Por eso decimos que como la I2 es la única que circula, la magnitud es correcta, sin embargo la dirección es contraria en este caso. I0 es igual a menos I2. Si que hubiera estado definida hacia acá, hacia la derecha, habrían sido iguales. Así que hicimos una recapitulación completa. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a eso. Voy a mandar una encuesta. Obviamente, siempre como les digo, un poquito más rápido porque en principio es un repaso, ¿ya? Ahí, para que se vea Está todo. todo perfecto, profe. Ya, cualquier cosa me van escribiendo. ¿Qué es lo que tenemos planificado para hoy? La verdad es que esto que ustedes acaban de ver es lo que se le llama el caso base, porque en realidad solamente hay fuentes de tensión y resistores. Hoy día vamos a ver casos particulares, que es cuando empiezan a aparecer las fuentes de corriente. Y con eso ya podemos resolver todos los problemas que queramos, que sean en 2D. ¿Ya? Es un adelanto que en realidad Maya funciona solamente para 2D y no se puede trabajar en 3D. Ya. Casos particulares del método de Maya. Caso particular 1. Caso particular 1. ¿Cuál va a ser el caso particular 1? Va a ser cuando tenemos una fuente de corriente en una malla. Fuente de corriente, porque recuerden, como les decía, parte de las fuentes, de cuando aparecen las fuentes de corriente en los casos particulares. Porque entre comillas, como que rompe un poco el método, entre comillas. Fuente de corriente. Y esto es muy importante, miren. Da lo mismo si es una fuente dependiente o independiente. Lo importante es que sea una fuente de corriente. Vamos a ponerle indep o dependiente en una malla. ¿Sí? Y vamos a partir con un ejemplo y a medida que lo vamos desarrollando, vamos a ir listando el procedimiento que se realiza ya. Ejemplo. En este caso vamos a calcular las corrientes de malla. Calcular las corrientes de malla. Corrientes de malla.
Y el circuito, la verdad es que en un principio va a ser bien simple porque el objetivo es que se entienda cómo nosotros lo operamos y después vamos a resolver problemas de mayor nivel. Que es justamente lo que vamos a hacer, yo creo que ya en la segunda parte de esta clase. Ahí. De hecho, nos basta con esto. Algo así. Con eso es más que suficiente. Ahí. Tenemos entonces este circuito. Esta corriente puede ser cualquier valor. Yo estoy inventando acá para efectos de ejemplificar lo que hacemos. Ahí. Y esta fuente va a ser de 12 volts. Por algún motivo me gusta la fuente de 12 volts. Ahí. Tenemos el circuito. Entonces ustedes pueden observar que claramente aquí tenemos resistor, resistor, resistor y una fuente de tensión. Vale decir, nos encontramos en el caso base. Podríamos aplicar el LKB tal como lo hicimos en el caso anterior. Acá surge esa fuente de corriente de la que yo les hablo. Vamos a ver que si yo defino las corrientes, para que así, ya como me están pidiendo las corrientes de Mayer, la idea es que estén definidas, ¿cierto? Vamos a definirlas así. Ahora estamos listos para comenzar. Pero vamos a ver qué sucede, porque si es un caso particular tiene que haber algún inconveniente, ¿cierto? Algún problema, en principio. Porque si no, lo ocuparía el método tal como lo hicimos la clase pasada y como recapitulamos hoy, ¿cierto? Ahora, fíjense bien en lo siguiente. ¿Qué pasa si yo quiero trabajar en esta malla? Yo debería decir, aplicar la LKB, ¿cierto? En esa malla. Pero mi pregunta es, ¿qué tensión tengo acá? ¿Qué me dirían ustedes si yo les pregunto qué tensión tengo acá? No lo sé. En principio no sabemos, por si acaso, errores comunes. No es 3, porque eso es la corriente, ya que esta fuente de corriente, como presentamos creo que en la clase antepasada, lo que define es la corriente que circula por acá. Pero no dice nada de tensión, la tensión puede ser cualquiera. ¿Ya? Va a depender obviamente del circuito. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué podría hacer? Esto es un error. Decir 3 más 2 y 1 menos y 2 es un error. No, porque es una corriente. ¿Ya? Es una corriente. Y esto obviamente es un voltaje, así que está mal. No debemos hacerlo. ¿Ya? Porque estaríamos sumando una corriente con un voltaje. ¿Ya? Luego, ¿qué otra cosa he visto y que también es un error? De repente dicen, pero no lo conozco, no conozco el valor de esa tensión. Bueno, la omito. Y escriben algo así, por ejemplo, 2 y 1 menos y 2, como si no existiera. Tampoco, es correcto. ¿Por qué? Porque en realidad la ley de Kirchhoff de voltajes no dice que la suma de los voltajes menos 1 es igual a 0. Menos 1 de ellos no es igual a 0. No dice eso, ¿cierto? Dice la suma de todos los voltajes. O sea, yo tendría que de alguna forma poner algo acá. ¿Ya? Otra forma de poder resolverlo, que sería válida, no sería incorrecta, sin embargo, no es lo más recomendable, es definir una tensión, llamarle, por ejemplo, Bx, no la conozco. Y me quedaría entonces menos Bx más 2 y 1 menos y 2, igual a 0. Eso sería válido, se podría hacer, pero no es lo más conveniente por el hecho de que agrego una nueva incógnita, ¿cierto? ¿Ya? Así que la pregunta es, ¿qué hacemos? En realidad, voy a escribirlo acá por si acaso, menos Bx más 2 y 1 menos y 2. Voy a poner como ahí, válido, pero no conveniente. Porque estamos agrandando el problema, creando una nueva incógnita. Y la verdad es que lo que deberíamos hacer nosotros es simplemente fijarnos en la definición de una fuente de corriente, donde la fuente de corriente lo que dice es, por acá tiene que circular esa corriente. Tiene que circular en este caso los 3 amperes. ¿Y qué más circula por ahí? ¿Qué más circula por esa rama? Justamente la I1 que nosotros definimos, ¿cierto? Entonces, si nosotros estamos diciendo, la I1 circula por acá y la quiero calcular, y acá esta fuente me dice, mira, por acá tiene que circular 3 amperes, evidentemente, lo que va a suceder es que la corriente va a tener que ser igual a ese valor, la corriente I1 en este caso. Así que lo vamos a escribir acá. Como desconocemos la tensión en los terminales de la fuente de corriente, los terminales, esto lo vamos a subir para acá. Recuerden que estos eran ejemplos de alternativas que uno podría tomar, ¿ya? Pero
En sí lo que vamos a hacer es precisamente lo que estoy escribiendo. En los terminales de la fuente de corriente no aplicamos la ley de Ohm. O perdón, la ley de la LKB. No aplicamos la LKB. Sino que nos basamos en lo que está definiendo esa fuente de corriente. Nos basamos en lo que define esa fuente. Dicha fuente. Fuente de corriente. ¿Ya? Por tanto, nos va a quedar así. Vamos a tener, ¿cierto?, que el I1 tendrá que ser igual a 3 amperes. Para este caso, ¿cierto? Les pregunto yo a ustedes, ¿qué pasaría si es que la corriente hubiera estado definida así? Me quedo media ahí. ¿Qué hubiera pasado si estaba definida hacia abajo? ¿Cómo queda la ecuación? ¿O cómo queda la expresión? Hubiese sido menos 3 amperes, pero es Claro, irrelevante. claro, hubiera quedado menos 3 amperes, pero en sí la idea hubiera sido la misma, ¿cierto? Claro, solamente nos dice el sentido de la corriente, nada más. Claro, muy bien. Entonces, observación, un dato adicional, si hubiéramos tenido algo así. Esta es, por ejemplo, 3 amperes. Nos queda así, esto forma parte de un circuito, ahí. Y nosotros hubiéramos tenido, por ejemplo, una corriente así, así, y 1, no hubiera quedado cierto que I1 va a ser exactamente menos 3 amperes. Esto es como una observación nomás. Acá la vamos a dejar encerrado, ¿ya? Porque a veces puede surgir la duda, así que por eso me gusta tocar. Luego, una vez que ya tenemos entonces esa expresión, como les decía, no se aplica la LKE, no se aplica ya, no hace falta, ¿cierto? Y luego, ¿qué haríamos? Nos iríamos a la otra malla, y aquí obviamente estamos en el caso base, así que aplicamos la LKB tal cual como en el caso anterior. Luego, se aplica la LKB en la malla 2, ya que ahí se está en el caso base. Tenemos el caso base. ¿Cuál es el caso base? Fuentes de tensión, no importa que sean dependientes o independientes, y resistores. Profe, en la vida real, ¿qué puede ser una fuente de corriente? Una fuente de corriente por lo general sirve para modelar estos elementos. Transistores. Estos, por ejemplo, uno los encuentra en las etapas de potencia, de los circuitos, por ejemplo, en los computadores, los PC. No sé si ustedes una vez han escuchado esto, VRM, que es como una etapa que está cerca, yo diría, de donde está el conector de potencia o de energía de de las placas madre. Estos están formados Ah, por ya. transistores, ¿ya? Y claro, se modelan como fuentes de corriente, porque en realidad son circuitos controlados por corriente. Ya. Así que como estamos en el caso base, en la otra malla, aplicamos simplemente lo que vimos ayer, o sea, ayer el lunes. Sería más 2 por la corriente de la malla que estoy analizando, que sería en este caso I2, positiva, siempre positiva esa corriente, menos I1 porque va en sentido contrario, menos I1 en realidad. Después, más, siempre positivo los términos correspondientes a resistores, 3 por la I2, ¿cierto? Que es la única que está circulando. También nos ayudamos acá si queremos. Si ustedes se fijan bien, cuando yo lo pinto así es porque podemos ver de una manera más explícita el hecho de que la corriente solamente está circulando, en este caso la I2, a través de este elemento, ¿cierto? La única que está es la azul. Acá circulan las dos, por eso es que así lo veo más claro. Si quisiera falta, ¿ya? Si se le hace muy evidente, lo omiten si quieren. Acá me falta una, ¿cierto? Sería menos, porque está llegando la flecha acá, 12, y luego, ¿cierto? Más nuestro 1 por I2. Y eso sería igual a 0 porque se nos acabaron los elementos. Luego podemos ordenar acá, nos queda entonces I1 sería menos 2 por I1. Nos quedaría el I2, que nos va a quedar 2, más 3 son 5, más 1 son 6.
6 y 2. Y al final, ¿cierto? Acá nos queda 12. ¿Estamos bien? Claramente nosotros conocemos el valor del I1, ¿cierto? Vamos a ponerlo en negro, ¿no? Solamente un tema estético. Ahí. Ahí, ¿cierto? Ya conocemos el valor del I1, así que podríamos reemplazar. Entonces le vamos a poner un número. Como conocemos, I1, lo reemplazamos en la ecuación 1. O le vamos a poner, reemplazamos simplemente, más fácil. Reemplazamos I1 en la ecuación 1 que voy a poner ahora. En 1. Y la ecuación 1 está acá. ¿Sí? ¿Ya la calculaste? Vamos a ver cuánto nos queda. Sería entonces, nos queda, vamos a poner acá menos 2, ¿cierto? Vamos a poner acá nuestro 3. Nos va a quedar acá 6 y 2. Y vamos a despejar obviamente el I2. Yo la verdad es que no sé cuánto da porque lo creamos recién el problema, así que vamos a ver qué da. Aquí nos quedaría entonces el I2. Sería igual a 12 menos 6, sería más 6, ¿cierto? Dividido en 6. ¿Y queda 3? Sí. Ya, muy bien. De coincidencia nos dio 3. Para este problema se dio que fueran iguales. ¿Ya? No tendría por qué ser el caso con otros elementos. ¿Ya? Porque si ustedes se fijan, basta que yo cambie cualquiera de estos elementos de acá y ya cambia. ¿Sí? Pero el procedimiento en principio se basa en eso. Y aquí pueden ver ustedes que en realidad como que nos hizo el trabajo un poquito más simple porque no tuvimos que aplicar una LKB. Nos dio directo qué pasaba con la corriente. ¿Cierto? Lo hizo más simple, como le digo. Y 2 sería, como le decía, 3. Ahí. Así que nos quedaría entonces el I2 y nos quedaría el I1. Y estaríamos entonces ok con el problema. ¿Sí? ¿Se entiende cómo lo aplicamos? Vamos a dar una mirada rápida. ¿Qué le decía yo? Que el inconveniente, entre comillas, ¿cierto? Surge porque ahora tenemos una fuente de corriente que puede ser dependiente o independiente en una malla. Por tanto, desconocemos la tensión que hay acá. ¿Ya? Sería un error el tomar esto así, como menos 3 o más 3, es incorrecto, porque es una corriente. Y acá tenemos un voltaje, a pesar que le borré una parte. Un voltaje. Eso es erróneo. ¿Ya? No lo tenemos que hacer. Luego sería un error también omitirla porque lo desconozco. No, porque no estaría aplicando correctamente la LKB. ¿Ya? No. ¿Y qué podríamos hacer y qué sería válido? Por ejemplo, definir algo así. Definir la tensión. Sería válido, no sería incorrecto, sin embargo no sería conveniente, porque en realidad estoy complejizando el circuito o el análisis cuando podría hacerlo más simple. ¿Ya? Así que lo que hacemos es simplemente decir, bueno, la corriente tendrá que cumplir lo que me está diciendo la fuente de corriente. O sea, eso es, porque la fuente de corriente impone esa restricción ahí. Dice que la corriente que circula por acá es 3 amperes. Es bueno pensarlo como restricciones. Luego, acá ya no hacemos nada, no aplicamos LKB, hacemos solamente una LKB acá, que fue lo que hicimos justamente para llegar a esa expresión. Después, como ya conocíamos el I1, reemplazamos y nos dio la corriente. ¿Qué habría pasado si es que fuera una corriente dependiente? Una pregunta súper válida. Habría quedado una ecuación acá. Eso es lo que pasaría. Pero vamos a ver ahora el caso particular 2. Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento de que me lo comenten. Caso particular 2. Va a ser fuente de corriente definida entre dos ramas. Lo puse en rojo, si recuerdo bien. Como el comentario respecto a qué trata. Fuente de corriente, nuevamente puede ser dependiente o independiente. Yo aquí los ejemplos estoy viendo el caso de la fuente independiente porque tiene que ser más simple. Pero en el ejemplo final de esta clase vamos a resolver un problema a nivel prueba, así directo. Fuente de corriente dependiente o independiente, eso da lo mismo, ¿cierto? Entre dos mallas. Ya. ¿Qué hacemos entonces? De hecho, voy a tomar el problema aquí tal cual.
Vamos a tomar este problema por acá. No, en realidad lo voy a dibujar de nuevo. Vamos a dibujar un nuevo circuito. Como lo tengo pintado así, vamos a crear uno de cero. Ahí. Ejemplo, calcular las corrientes de malla. Eso es lo que vamos a buscar en este problema también. Obviamente las corrientes de malla van a estar dadas, para que así tenga sentido que nos pidan buscarlas, porque podría uno definirlas como quisiera y obviamente lo quiere igual. Ya. Vamos a poner acá un circuito que va a tener una fuente de tensión ahora por acá, menos más, va a tener 9 volt. Vamos a tener por acá un resistor. Vamos a tener acá una fuente ahora de corriente. Fuente de corriente que vamos a poner hacia acá. Y aquí vamos a tener otro resistor. Y una fuente adicional también. Vamos a poner una fuente menos más. Ahí. Esto va a ser, vamos a ponerle 5 volts. O vamos a ponerle 6 en realidad. 6 volts. Aquí vamos a tener 2 y aquí vamos a tener 4. El valor de la fuente va a ser 2 amperes. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces un circuito que queremos calcular las corrientes de malla. Las corrientes de malla las vamos a definir usando los mismos sentidos. Mi recomendación es esa, de hecho, que siempre trabajen con los mismos sentidos. O todo antihorario, o todo horario, ¿ya? Porque después todas las ecuaciones se parecen un montón y como que se van resolviendo, yo diría, más rápido. Porque uno se acostumbra, ya dice, esto, y rápidamente lo obtiene. Luego, solución. ¿Qué tenemos acá? Claramente, si nosotros quisiéramos analizar, trabajamos, por ejemplo, en una malla, decimos más 9, más 2 y 1, y aquí, ¿cuál es el inconveniente que surge? Que desconozco la tensión, ¿cierto? Porque esto me está fijando únicamente la corriente que circula por esta rama, pero no me dice nada respecto a la tensión, ¿cierto? Así que nuevamente me surge ese inconveniente. No voy a poner 2, no voy tampoco a omitirlo, ¿cierto? Porque esos son errores. Le podría dar un nombre. Podría, ¿sí? Luego, ¿qué pasa si es que hago eso? La verdad es que estoy agrandando el problema. No me conviene mucho. ¿Qué pasa si me paso a la otra malla? Quizá aquí puedo resolver. Quizá. O aplicar la LKB. Más 4 y 2, menos, ¿cierto? 6, y vuelvo a llegar al mismo punto, mismo problema. ¿Qué hacemos acá? La verdad es que vamos a definir lo que se llama una supermalla. Quizá ustedes ya la han visto ya, pero van a ver que tiende a simplificarnos el análisis en estos casos. ¿Ya? Nos queda ahí la supermalla. Vamos a poner supermalla, porque es una malla más grande simplemente. Y vamos a ver qué ocurre, cómo analizamos. La verdad es que lo que vamos a hacer es trabajar y obtener una LKB a lo largo de la supermalla, omitiendo la existencia de esa fuente, y luego vamos a obtener una ecuación a partir de la relación de corriente que existe dentro de esa rama. Porque como ustedes pueden ver, yo acá estoy diciendo que tengo que la I1 circula por acá y tengo que la I2 circula por acá, ¿cierto? Y hay un punto en el cual circulan ambas, que sería justamente la rama central. Por tanto, esa relación de corriente va a estar y tiene que estar relacionada con esto, ¿sí? Vamos a listar todo lo que acabo de mencionar. Primero, creamos una supermalla que une las mallas que comparten la fuente de corriente. Una supermalla que une las mallas que comparten la fuente de corriente, que comparten la fuente de corriente. De corriente. Es lo que está en verde, ¿cierto? Para luego aplicar la LKB a lo largo de dicha supermalla, omitiendo la existencia de la rama central, que sería esta, obviamente. La omitimos, como si no existiera. Para luego aplicar la LKB, escribamos bien LKB, omitiendo la existencia de la malla central. Aquí me falta una frase, ¿cierto? La LKB a lo largo de dicha supermalla, a lo largo de dicha supermalla,
omitiendo la existencia de la rama central. De la malla central, o de la rama central, perdón. Y esto es obviamente donde está la fuente corriente. La fuente de corriente. ¿Ya? 2 puntos. Vamos a realizar eso entonces. Si aquí lo que nos dicen es que omitimos esa fuente y hacemos una LKB a lo largo de esta malla, de esta supermalla en realidad. Así que partimos por cualquier punto. Yo voy a partir por acá. Va a ser más I1, o perdón, más 9, ahí sí. Recuerden que esta es una fuente de tensión. Después, más 2 y 1, ahí sí. Siempre van a ser positivos los términos correspondientes a resistores. La corriente, la malla que estoy analizando, siempre positiva. Y como es la única que circula, me queda únicamente más 2 y 1. Nos saltamos esto, ¿cierto? Nos vamos por acá. ¿Y qué tendríamos? Siempre positivo, más 4, la resistencia, por la corriente de la malla que estoy analizando, siempre positiva. Y aquí ustedes pueden notar que en realidad estoy trabajando solamente con la I2 en este elemento, ¿cierto? Así que va a quedar solamente la I2. Y luego, menos 6, porque es una fuente de tensión, ya yo siempre tomo el signo por donde llega la flecha, por, en este caso, ahí anotando, perdón, el valor de la tensión. Así que es menos 6. Seguimos dando la vuelta, claramente se nos acabaron los elementos. Así que estaría lista la ecuación correspondiente a esta supermalla. Igualamos a 0. Luego, ¿qué podemos hacer? Vamos a agrupar, ¿cierto? En realidad no agrupamos nada porque solamente tenemos un I1 acá y I2 acá. ¿Ya? Vamos a juntar estos valores y nos va a quedar la ecuación 1 más 4 y 2. Y eso va a ser igual a, acá nos hubiera quedado 3, ¿cierto? 9 menos 6 son 3, nos habría quedado entonces menos 3. Vamos bien el 3. Y tendríamos así la ecuación. Vamos a ponerla acá en morado en vuelta la ecuación. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Vamos a mandar la punta de nuevo. Ahí. ¿Se entiende cómo obtuvimos la ecuación de la supermalla? Yo trato de poner en 0 la regla ahí. 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 Y ahí. Esa sería la ecuación 1 de nuestro circuito. Luego de eso, claramente ya obtuvimos una ecuación a partir de nuestra supermalla. Nos vamos a ir dentro de la rama central y ahí vamos a obtener la relación de corrientes que existe. Ahora, en la rama de donde está la fuente de corriente, obviamente no la podemos emitir eternamente, ¿cierto? Donde está la fuente de corriente, obtenemos una relación. Va a sonar medio redundante, pero prefiero eso y que sea claro, ¿ya? Entre las corrientes que circulan. Me preguntan por acá si sería incorrecto decir a priori que I2 menos I1 es igual a 2. Precisamente eso es lo que vamos a hacer. Precisamente. ¿Ya? Una relación entre las corrientes que circulan en dicha rama. Que circulan en dicha rama. Dicha rama. ¿Ya? Por si acaso, hay algo que yo generalmente nunca menciono, pero se refiere a esto. La forma en que yo veo mallas, lo hago de una manera en que es prácticamente el dual de nodos, que es ese método que yo digo que se basa en las tensiones. O sea, es un método que se basa en las tensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad todo lo que, y como lo vemos acá, se aplica, entre comillas, es igual que como se aplicaría en nodos, pero para las tensiones. Por eso es que lo veo como un enfoque quizá ligeramente diferente a como aparece en algunos libros, ¿ya? Porque me gusta pensarlo de forma general. ¿Ya? Más o menos para que vean por qué lo analizamos así. Entonces trabajamos en esa supermalla, obtenemos una ecuación aplicando la LKB y luego nos vamos a esta rama central y vamos a obtener esa relación justamente de las corrientes, ya que efectivamente circulan dos, circula la I2 y circula la I1. ¿Ya? ¿Cómo nos va a quedar entonces? Nos va a quedar así. Donde la corriente o las corrientes
la corriente que circule en el mismo sentido se suma y la que circula en sentido contrario se resta. Que circula en el mismo sentido se suma de la fuente, ¿cierto? Se suma y la que circula en sentido contrario se resta. ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver. Sentido, ahí sí. Sentido contrario se resta. Si es que lo existiera, ¿cierto? Ya. Entonces, como vemos acá, tenemos que la I2 va hacia arriba, el mismo sentido de la corriente que tenemos acá, que está definiendo esa fuente. ¿Ya? Y la I1 va en sentido contrario a lo que está definiendo la fuente. Por tanto, nos va a quedar entonces I2 menos la I1, porque va en sentido contrario, y eso tiene que ser igual a 2. Tiene que cumplirse, porque por acá van a circular 2, eso lo sabemos inmediatamente. ¿Ya? Y como nuestras corrientes están definidas ambas ahí, la relación entre ellas tiene que cumplir esto. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y ahí sería justamente lo que me decía Tomás en el chat. Positiva la I2 porque va en el mismo sentido, negativa la I1 porque va en sentido contrario a lo que está definiendo justamente esa fuente corriente. Ahí. Esto sería la expresión que nos va a quedar. Si lo ordenamos, nos queda entonces la siguiente ecuación. Menos 1 y 1. Y nos va a quedar más 1 y 2. Y eso va a ser igual a 0. O perdón, a 2. Tiene que ser igual a 2. Ahí. Lo vamos a encerrar. Ahora ustedes pueden ver que tenemos entonces dos ecuaciones. Tenemos dos incógnitas. Y podemos resolver. Ahí. Y vamos a borrar esta línea que me quedó ahí. No la borro después. Ah, sí la puedo borrar ahora. Ya. De esta forma, en realidad, así nos queda el siguiente sistema. Tremendo tilde. Nos queda el siguiente sistema. El siguiente sistema. Y aquí simplemente vamos a expresar de forma matricial nuestro sistema de ecuaciones, ¿ya? Porque ahora quizás puede parecer como un poco exagerado expresarlo así, pero créanme que cuando estemos trabajando con otros problemas, con más mallas y con elementos descomplejos después de la segunda parte del curso, nos ayuda bastante el poder resolver así, porque esto se mete a la calculadora, resultados directamente, así, mucho más rápido que hacerlo, por ejemplo, a mano o con otros métodos. Ahí tendríamos entonces. Y 1 y 2. Ahí. Dudas, cualquier duda que tengan. Ahí. Y vamos a resolver. Vamos a usar la calculadora. Recuerden que les había comentado que estaba publicado ya un tutorial de cómo usarla. Un tutorial de cómo descargarla, cómo ejecutarla, cómo cambiar el skin, ¿cierto? Creo que también tiene configuración básica. Y luego cómo resolver sistemas, que están por acá, aprovechando de mostrarlo. Vamos a aprovechar ahora. Acá está en realidad. En docencia online, si no me equivoco. Aquí ustedes pueden ver un emulador online para aquellos que tengan, por ejemplo, Mac y no lo pueden ocupar. Acá un enlace para descargarla. Y aquí está el video que les decía. Y aquí les muestro yo cómo resolver sistemas. Vamos a quitar el audio. ¿Se fijan? Y ahí resolvemos un problema. De las mismas características que estamos viendo ahora. Les voy mencionando qué botón se presiona. ¿Se dan cuenta que se ve bien ahí? Las teclas que uno va presionando y todo. Lo bueno es que el video es mío, así que no pasa nada. Tiene derechos de YouTube, de hecho. Así que en realidad YouTube dispone del video. Y resolvemos. Second, corchete a la izquierda. Second, corchete a la derecha. Adentro pongo 2, para separar, ¿cierto?, los elementos de una fila. 4. Second, punto y coma para saltar a la siguiente fila. Ponemos el menos 1, con el menos pequeño. Coma 1, ¿cierto? Tenemos la segunda fila lista. Y almacenamos con el botón Store en la variable, en este caso A. Le damos Enter. Ahí quedó guardada ese término, ¿cierto? Vamos a ahora guardar el otro vector, en este caso el B. Ahí.
Vamos a poner acá el 2 y vamos a poner el menos 3. Como digo, por ahora quizás es como mucho una calculadora para esto, pero después se nos hace bastante útil, porque yo podría poner acá un sistema de 10 por 10 y lo resuelvo igual. De hecho, esa es la ventaja que tiene. Y voy a cambiar una configuración porque lo tengo en aproximado. Lo voy a dejar en exacto. Pasa que hay otro curso en el cual yo lo uso así. Y luego, una vez tenemos ya agregado lo que es la matriz A y este vector B, podemos decir que A a la menos 1 nos va a dar la inversa. Y eso lo multiplicamos por B. Recuerden que obviamente el orden es importante porque estamos tratando con matrices. Nos queda menos 11 sextos y un sexto. 11 sextos amper. Y nos quedaría, ¿cierto?, un sexto amper. Acá, si yo quisiera conocer el valor aproximado, puedo hacer esto. Ese botón de diamante verde. Y nos queda 1,8333. Yo lo voy a dejar entonces expresado de la siguiente manera. Menos 1,8333. Estamos usando 4 cifras significativas, que es lo que yo recomiendo en el curso. Y acá nos quedaría 0,1667, que sería también con 4 cifras significativas. Ya, tal como en física experimental generalmente se ocupa así. Profe, Dime. entonces la corriente 1 como tiene que quedar positiva 11 sextos, al final la corriente que pasa por la malla 1 ¿Mm? eh, va entrando por la parte negativa ¿La fuente? a la fuente de 9 voltios, Claro, porque se supone que hay una regla que la fuente de mayor voltaje le da el sentido a la malla. claro, pero eso es, claro, conociendo circuito. La ventaja de esto, de resolverlos con los métodos de análisis, es que yo no requiero saber circuito, aunque parezca como contraintuitivo, no requiero el saber a priori para dónde van a circular las corrientes. No tengo que suponer nada. Yo puedo suponer completamente mal todas las corrientes y los números me van a corregir. Lo cual obviamente habla de que el método es bastante poderoso en ese sentido. Porque claro, usando otros métodos yo podría requerir saber para dónde van. ¿Ya? Y claro, si yo miro el circuito, podríamos decir, entre comillas, con algún conocimiento experto de eso, yo digo, esta fuente lo que va a hacer es impulsar la corriente hacia acá, esta corriente hacia acá, y esta fuente está impulsando la corriente hacia acá. Obviamente la está definiendo así. Entonces la circulación de corriente va a ser realmente así. Pero porque estoy mirando el sentido de las corrientes, perdón, de las fuentes. Y justamente, ¿qué pasa al momento que yo lo calculo? Da lo mismo si yo lo definía así, lo cual no tiene mucho sentido, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo van a circular las corrientes. Pero el método me corrige, me dice, no, mira, la corriente fluye hacia arriba, en sentido contrario. O, perdón, hacia la izquierda en este caso. ¿Se fijan que esa es la ventaja del método? Que al ser sistemático, yo como no tenía idea, si yo lo sé aplicar, me va a resolver los circuitos. Y lo resuelve, y lo resuelve, y lo resuelve. ¿Ya? Es mucho más rápido y eficiente que estar probando. Mira, se aplica una LKB por acá, que una LKC por acá, que si sumo estas corrientes, que pongo tal referencia. No, todo eso queda afuera. Se aplica el método, circuito resuelto. Es poderoso, ¿no? Dudas acá respecto a lo que hemos realizado, porque ahora vamos a resolver un problema en mayor nivel. Esa es la idea, ¿cierto? Ahí. ¿Se entiende lo que hemos revisado? Mientras yo busco algún problema, vamos a buscar un problema de la prueba. O de las pruebas. Vamos a navegar por acá. Acá. Las pruebas anteriores, sí. Pruebas. Estas pruebas cuando teníamos presenciales. Bueno, y esto de hecho antes de las presenciales, porque después me cambié a ocupar látex. Prueba 1. Ya, veamos esta. Ya resolvimos un problema así. Este está súper bonito. ¿Qué les parece este problema? Dele nomás, profe. Démosle nomás. Sí, porque yo digo que el método es poderoso y todo, pero claro, estoy resolviendo un problema relativamente simple que lo podría hacer simplemente con LKB, ley de Ohm y LKC, ¿cierto? Pero con LKB, ley de Ohm y LKC, la verdad que no es tan trivial, ¿cierto? Ya. Ejercicio nivel prueba. Obviamente vamos a ir haciendo mucho ejercicio, así que no se preocupen si de repente como que lo ven medio raro. Vamos a escribir bien ejercicio, ¿ya?
ejercicio. Y voy a poner acá, nivel prueba, para que estén más o menos en conocimiento de cómo es. A pesar que esto no, ahora recuerden que yo les había comentado que no vamos a hacer resolución de problemas así completos, sino que van a ser como parte, obtener ecuaciones, ¿ya? Y van a ser varias alternativas, para así hacerlo más aleatorio y también que se pueda hacer directamente en el aula, sin tener que subir un archivo, ¿ya? Pero siempre nos sirve obviamente resolver estos problemas como ejercitación. Aquí vamos a ocupar el método de mallas, obviamente, ¿cierto? ¿Qué hacemos primero? El método nos decía definir las corrientes de malla. Así que yo las voy a definir. Voy a definir acá. Voy a tener una I1, voy a tener una I2, voy a tener una I3, voy a tener una I4. Incluso acá alguien podría haber dicho, oh, pero podría hacer algo más, pero lo vamos a tomar tal cual. Ahora, vamos a mirar por dónde están circulando las corrientes. Acá está el I0. Fíjense que el I0 circula hacia abajo, ¿cierto? Por esta rama. El B0 está definido acá, donde aparece con el más y el menos. No es eso ni es eso, ¿ya? Estos solamente son fuentes dependientes que están usando los valores de I0 y del B0. Lo comento porque a veces he visto que pueden haber dudas que en realidad el B0 está acá o está acá. Siempre el B0 está definido donde aparece con el más y el menos, ¿ya? Y obviamente la corriente por donde está circulando. Una vez que tenemos esto definido, vamos a identificar. Esta es mi recomendación de cómo resolver estos problemas. ¿Qué tengo en el circuito? Tengo fuentes de tensión, perfecto, estaríamos caso base, por ejemplo, en esta malla, ningún problema. Tengo resistores, obviamente, todo bien, pero aparece una fuente de corriente. Recuerden que da lo mismo si es dependiente o independiente. Al haber una fuente de corriente, yo ya tengo un caso particular. Les preguntaría a ustedes, ¿qué caso particular es? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2, ¿cierto? Porque recuerden que el 2 decía que la fuente de corriente está definida entre dos mallas. ¿Ya? Caso particular 1, que lo vimos hoy día nomás, ¿cierto? Fuente de corriente en una malla. Y caso particular 2, fuente de corriente entre dos mallas, que sería precisamente lo que tenemos acá. Y de hecho, uno como que aquí por la forma, como que se puede confundir quizás, pero miren. Vamos a definir la supermalla así. Supermalla. Uniendo las mallas, ¿ya? Eso es muy importante. No importa que lo raro que se vea de repente con la estructura del circuito, lo que hacemos con la supermalla es únicamente juntar las mallas que comparten la fuente de corriente, que serían estas dos, ¿cierto? Supermalla. Y ahora, una vez que tenemos eso definido, vamos a pensar qué es lo que hay que hacer en el circuito. No voy a decir cómo voy a pensar lo que hay que hacer, hay que resolverlo. Sí, pero voy a ver que en realidad acá tenemos el caso base, así que yo voy a sacar una ecuación de la malla 2, aplicando la LKB de forma clásica, ¿cierto? Claro, aquí va a quedar dependiente del 4 y 0, tengo que buscar el I0, pero es el caso base. Acá también tengo un caso base, ¿cierto? Voy a tener una ecuación de acá, una ecuación de acá. Luego vamos a sacar una ecuación de la supermalla aplicando la LKB. Y por último, una relación de corrientes acá, ¿cierto? Un I1 menos I3 igual a 2B0, busco lo que es el B0. Y voy a tener 4 ecuaciones, 4 incógnitas y voy a resolver. Eso que acabo de hacer es lo que yo siempre recomiendo. Ustedes ya saben a qué van a hacer, qué van a ejecutar. Porque a veces pasa que uno empieza a resolver un problema y a la mitad se da cuenta, oye, ¿para qué calculé esto? ¿Por qué hice tal cosa? Y echar marcha atrás, obviamente, una pérdida de tiempo. Así que vamos a partir. Supermalla, ya que estamos recién viendo o recién vimos eso, vamos a Supermalla. Para que aprovechemos que está fresco todavía. Supermalla. Vamos a aplicar la LKB, recuerden. Puedo partir donde yo quiera y omito cualquier B0, cualquier I0, cualquier cosa que aparezca. Voy a decir entonces, más 3 y 1, más 3 y 1, y ¿saben qué? Me voy a ayudar un poquito con esto también, porque yo sé que como de repente uno puede tener la duda, ¿cierto? Vamos a usar otro color. Ahí, acá tenemos, ¿cierto? Lo que circula o por donde circula la corriente I2 en realidad. Esto sería por donde circula la corriente I3. Esto solamente tiene efectos de que sea más claro ver por dónde circulan las corrientes. No es que haga falta, pero nunca está de más, ¿cierto?, hacerse el trabajo un poquito más simple. Y un color para esto, ese color. ¿Sí? Entonces así lo podemos ver de una manera mucho más clara, podría decir yo. Así. Por acá circula solamente la 41, va a ser positivo, más 3 y 1. Damos la vuelta por acá, recuerden que omitimos la existencia de esa fuente de corriente. Nos toca este elemento. Va a ser siempre positivo, más 4, por la corriente de la malla que estoy analizando, en este caso I3, menos la otra corriente porque va en sentido contrario. Miren qué conveniente, ¿no?
I3 menos I4. Seguimos dando la vuelta. Llegamos a ese elemento. Va a ser más 1, siempre positivo el término y la resistencia, ¿cierto? La corriente de la malla que estoy analizando positiva y la otra, como en sentido contrario, va a quedar negativa. I3 menos I2. Seguimos dando la vuelta. Llegamos acá. Es una fuente de tensión. Da lo mismo que sea dependiente. Llegamos por el más. Así que va a ser más y el valor que aparece ahí. ¿Qué es I0? No sé. Veámoslo ahora en un momento. 4 y 0. Dimos la vuelta y llegamos al mismo punto. Estaría lista entonces nuestra ecuación. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué es el I0. ¿Qué es I0? Les pregunto a ustedes. ¿Lo pueden escribir? ¿Lo pueden comentar? Fíjense que el I0 está definido ahí, en esa rama, en ese sentido. Como circulan dos corrientes, yo voy a tener que va a ser una resultante. Va a ser positiva la que va en ese sentido y negativa la que va en sentido contrario. I3 menos I4. Me preguntan por el 2B0. No se ocupa la supermalla. Recuerden que, como les comentaba, cuando aplicamos la LKB, la supermalla, omitimos la existencia de la rama central, la compartida. Tal como lo hicimos acá, miren. ¿Se fijan? Ese 2 lo omitimos. Siempre que aplicamos la supermalla, o en realidad aplicamos la LKB a la supermalla, omitimos la existencia de esa fuente de corriente. No existe para nosotros, como que la quitaran. Les estaba diciendo yo que el I0, que circula por esta rama, lo que va a hacer es igual a I3 porque va en el mismo sentido, menos I4 porque va en sentido contrario. I3 menos I4. Luego ese I0, perdón, lo puedo reemplazar acá. Me va a quedar de la siguiente manera. Voy a copiar y pegar. Ahí. Y vamos a ver qué nos queda. Recuerden que vamos a sacar 4 ecuaciones. Una de la supermalla, otra de esa rama, ¿cierto? Central, y otras 2 de la malla 2 y la malla 4. Cuando yo hablo de malla 2 y 4, me refiero al numerito que aparece acá. Esta sería la malla 4 y esa sería la malla 2. Así que aquí nos quedaba, ¿cierto? 4 por I3 menos I4. ¿Qué hice? Simplemente reemplacé el valor de I0. ¿Cómo saqué el I0? De esa rama por donde circula. Ahí. Así que ahora podemos empezar a juntar todo. ¿Y unos? ¿Cuántos hay? Solamente ese 3 y 1. 3 y 1. ¿Y 2? ¿Dónde está? Solamente aparece ese menos 1 y 2. ¿Cierto? No hay más. Menos 1 y 2. ¿Y qué tendríamos? Que buscar el I3, ¿cierto? Vamos a iniciar el WhatsApp. Ahí sí. Entonces, ahora el I3. Fíjense bien que aparece 4. Si ustedes quieren, se pueden apoyar acá. Aparece 1. Aparece 4 de nuevo. Así que, ¿cuánto valdría el I3? 9, 9. simplemente. Exactamente. I3. Nos queda el I4. El I4 acá aparece como un menos 4, ¿cierto? Ahí, menos 4. Y otro menos 4. Menos 8. Y 4. Y hemos obtenido la ecuación correspondiente a la supermalla, ¿cierto? Eso es lo que teníamos que hacer para este caso. Vamos a dejarla representada acá. Ahí. Y tenemos la ecuación 1. ¿Dudas que pueden tener respecto a cómo sacamos esta ecuación? Si se fijan bien, aplicamos la LKB a lo largo de la supermalla, omitiendo la existencia de esa rama central. Y cuando nos apareció el I1, ¿cierto? Como el valor de esta tensión, de esta fuente de tensión, buscamos el I0, perdón, y vimos que era I3 porque va en el mismo sentido, menos la I4 porque va en sentido contrario. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Nos vamos a la rama central de la supermalla, ¿cierto? Acá, y vamos a obtener la relación de corriente. I0 me preguntan si puede ser I1 menos I2. Recuerden que, como les estaba comentando, la I0 está definida acá, por donde aparece con la flecha. No está definida acá. Ahí se está ocupando el valor. Por tanto, no es que tengamos que obtenerla acá. ¿Sí? La I1, cualquier corriente que nosotros nos aparezca en el circuito, es donde está definida, es donde tiene la flecha. Ahí. Aquí se está usando el valor. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el B0. El B0 no está definido acá, sino que está definido donde aparece con el más y el menos. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Ahora, en la rama de la fuente de corriente. Quedó súper largo esto. ¿Sí? ¿Se entiende?
Así que, ¿qué tenemos que decir? Tal como en el caso anterior, si se fijan bien, miren. ¿Qué hicimos acá? Dijimos, va a ser I2 porque va en el mismo sentido, menos I1 porque va en sentido contrario. Y eso tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al valor que me está indicando la fuente. ¿Sí? Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver acá, vamos a alejarnos un poquito, ¿sí? Va a ser la que va en el mismo sentido, I1, positiva, menos la I3 porque va en sentido contrario. Y fíjense bien que aquí yo marqué. ¿Cuántas corrientes circulan? Solo dos. La que está como en azul, que sería la I1, y la que está en naranjo, que sería la I3. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? ¿Qué me está diciendo la fuente de corriente? Que tiene que ser igual a 2V0. ¿Qué es el V0? No sé, vamos a buscarlo. ¿Dónde V0 qué es? Y aquí nosotros vamos a buscar el V0, tal como lo habíamos hecho en algunos problemas anteriores, y vemos lo siguiente. V0 está definido acá. Según la ley de Ohm debería ser la resistencia por la corriente que circula positivo o negativo. ¿Qué corriente circula positivo o negativo a ese elemento? Les pregunto yo. La I1, ¿cierto? Así que va a ser V0 igual a 3 I1. Y eso lo podemos reemplazar. 3 y 1. Era 3, ¿cierto? Que una vez se mire mal el número. Sí, 3 y 1. Reemplazamos y nos queda la siguiente forma. I1 menos I3. Esto va a ser igual a 2 por 3, 6. 6 y 1. No se olviden de multiplicar eso, que a veces puede parecer muy evidente, pero de repente no sé por qué se omite ese 2. Ya, quizá no se le va. Y juntamos esos términos y nos queda de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 5. Voy a dejar todo a la izquierda. Menos 5 y 1. ¿Cierto? Que queda menos 6 por acá, más 1, nos queda menos 5 y 1. Y nos queda menos 1 y 3. Si ustedes quieren, lo pueden multiplicar por menos 1 y no hay ningún problema, ¿cierto? La expresión me refiero. Ahí tendríamos entonces nuestra ecuación, correspondiente a la rama central. Yo lo dejo negativo, porque no hay que discriminar números negativos. Son tan válidos como los números positivos. Ahí. ¿Ya? ¿Estamos en lo correcto, no? Ahora, ¿qué nos quedaría? Malla 2 y malla 4. Fíjense bien que en el caso de la malla 2 tenemos un caso base, porque solamente hay fuentes de tensión y resistores. Y lo mismo sucede acá, que esto, de hecho, esta ecuación en realidad es bien directa. Vamos a verla en un momento, ¿ya? Entonces, malla 2. Malla 2, vamos a partir acá. Lo voy a escribir en este lado, para que así podamos ver el circuito, ¿ya? Sería menos, porque estamos entrando por el negativo, menos 12. Seguimos dando la vuelta, otro menos acá. El valor ahora es 4 y 0, claramente una fuente dependiente, ¿cierto? Tenemos que buscar luego qué es lo que es el I0, a pesar que igual ya lo estuvimos calculando. O sea, lo estuvimos obteniendo en realidad. 4 y 0, seguimos dando la vuelta aquí, más 1, recuerden que siempre va a ser positivo el término correspondiente a un resistor, por la corriente de la malla que estoy analizando, que va a quedar siempre positiva, y 1, perdón, y 2, pero no es la única que circula, porque circula también la I3, en sentido contrario, así que nos va a quedar restándose. ¿Se dan cuenta como que siempre nos tienden a quedar así? Como que la corriente de la malla que analizo menos la otra. Claro, porque estoy definiendo siempre igual las corrientes. Por eso decía yo que es conveniente hacer eso, definir de la misma forma siempre. Ahora, ¿qué es lo que es el I0? Ya lo calculamos, ¿cierto? Pero I0 era la corriente que circula por acá, ahí está definido, que va a ser I3 porque va en el mismo sentido, menos I4 porque va en sentido contrario. Exactamente, I3 menos I4. I3 menos I4. Y eso ya lo podemos trabajar, me lo voy a llevar justamente donde debería estar, cortamos y pegamos. Y vemos qué nos queda. Podemos entonces reemplazar el I0 y obtener la ecuación. Recuerden que vamos a tener 4 ecuaciones, 4 incógnitas, y resolvemos con la calculadora directamente. Menos 12, menos 4, ahora el I0 va a ser I3 menos I4, menos I4, más 1 por I2 menos I3. Acá hay que tener bastante cuidado porque es súper fácil equivocarse, sumar mal un término y ya nos cambia el resultado. Así que cuidado con ello, ¿ya? Y 2, tenemos solamente un y 2. Y 2, y 3 tenemos un menos 4 y un menos 1. Sería un menos 5 y 3. Menos 5 y 3.
y 4. Solamente aparece el más 4, ¿cierto? Más 4 y 4. Y por último nos queda ese número que va a ser 12. Y tendríamos así nuestra tercera ecuación. Yo sé que en un principio quizás es como un salto grande a pasar a un problema a nivel prueba, quizás. ¿Ya? Quizás a lo mejor ya hayan practicado así en otros cursos, en el electromagnetismo. Pero si no fuera así, en este curso vamos a resolver muchos problemas, así que para que no se preocupen. Porque en realidad van a ver que no hay problema que nosotros pongamos en esta pizarra que no vamos a poder resolver. Mientras sea en 2D, como les decía. Eso habla de lo poderoso que es el método. Y es simplemente aplicando lo mismo y lo mismo y lo mismo todo el tiempo. Y los problemas se van resolviendo, resolviendo, resolviendo. Así que ahora, nos queda la última malla. Aquí podemos partir de cualquier punto. En particular va a ser, ¿cierto? Más 2 por la I4, que es la única corriente que circula a ese resistor. Acá. Seguimos dando la vuelta, nos va a quedar más 4 por la corriente de la malla que estoy analizando, que es I4 positiva, menos la otra porque va en sentido contrario. Así que me quedaría entonces más 4, porque me quedó tan grande el 4, más 4 y 4, menos I3. Y eso va a ser igual a 0 simplemente, ¿cierto? Que es lo que me dice a mí la ley de Ohm. Podemos entonces obtener la ecuación que nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser menos 4 y 3. Y esto va a ser más 6 y 4. Igual a 0. Y tendríamos así la cuarta ecuación y estamos listos para resolver. En verde, ¿cierto? Ahí. Y yo por lo general siempre recomiendo resolver primero lo que es la supermalla, después la rama central, porque generalmente las otras ecuaciones la verdad es que son más cortitas, entonces como que hacemos el esfuerzo al principio del problema, por decirlo así. Y después nos dejamos llevar nomás. Cortar y pegar. Ahí está. Tenemos eso listo. ¿Sí? Dudas, cualquier duda que tengan, porque ahora lo que voy a hacer yo es simplemente juntar todo en el sistema y resolver. Profe, ¿en base a qué concluyó que el I0 es esto? En base a que está definido acá, ¿cierto? El I0 está circulando por esta rama. Y nosotros siempre que tengamos una corriente que circula por una rama, o sea, por ejemplo, podríamos definir acá un IX, ¿ya? Eso va a ser igual a ¿qué cosa? A una resultante de corriente, ¿ya? Así que va a ser positiva la que va en ese sentido y negativa la que va en sentido contrario. Si ambas fueran en el mismo sentido, se suman. Si ambas fueran en sentido contrario, ambas quedan negativas. Así como lo obtuvimos el I0. ¿Sí? I3 menos I4. Y eso va a ser siempre así. No va a cambiar la forma en que analizo. Si circula, por ejemplo, supongamos que esta fuera una IX positiva, la I4, ¿cierto? Así que sería IX igual a I4. Si es que estuviera definida, por ejemplo, la IX hacia arriba, por acá vamos a tener que la única que circula va en sentido contrario, así que IX va a ser igual a menos I4. ¿Sí? Si circulan dos, la misma idea. ¿Se entiende? Ahí. Ahí vamos a expresar nuestra ecuación. Ahí. Y vamos a checar un poquito para que se vea la ecuación 1. Vamos a tener 3 menos 1, 9 menos 8. Esto va a ser 0. Acá vamos a tener, ¿cierto? El menos 5. Vamos a tener el menos, perdón, el 0 porque el I2 no está, así que eso quiere decir que su coeficiente es 0. Menos 1, 0. Luego acá, falta el I1, ¿cierto? Así que sería 1, sería menos 5, 4, 12. Aquí me faltó poner el 0. Y acá al final tenemos que son 0 los primeros dos coeficientes, tendríamos menos 4, tendríamos 6 y tendríamos 0. Las corrientes que vamos a calcular son la I1, la I2, la I3 y la I4. ¿Sí? Y con eso nosotros podemos resolver. Vamos a tener acá el I1, el I2, el I3 y el I4. Nos queda un minuto, así que lo que voy a hacer es dejar expresado simplemente las ecuaciones para obtenerlas, ¿ya? Las corrientes. Obviamente después resolvemos en la calculadora. ¿Y cómo nos quedaría? Acá, en definitiva, ¿qué es B0? Creo que lo habíamos definido incluso, ¿cierto? Está definido acá, pero recuerden, B0 está definido donde aparece con el más y el menos, perdón. Ahí. Sería igual a
la resistencia del elemento por la corriente que circula de positivo a negativo, vale decir I1. Ahí. Va a ser entonces 3 y 1. Y el I0, que nosotros ya lo hemos visto varias veces, ¿cierto? Sería simplemente I3 menos I4. ¿Sí? Y con eso podemos resolver. ¿Ya? Próxima clase terminamos de resolver el sistema y le damos el valor al B0 y al I0. ¿Sí? Y ahí nos quedó el desarrollo completo, ¿se dan cuenta? Este problema con LKB, LKC y ley de Ohm, la verdad es que no es trivial. ¿Sí? Bueno, le agradezco mucho su participación y nos veríamos entonces el próximo viernes. Ahí vamos a resolver otro problema, vamos a presentar el método de nodos también, ¿ya? Para que así vayamos soltando la mano, porque ahora todos estos problemas los vamos a poder resolver con ambos métodos. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de semana. Chao, profe, gracias. Chao. Chao. Cuídese. Chao. Nos vemos el viernes. Gracias. A ustedes. Profe, Chao, chao. profe, Sí, dime. estas pruebas que está usando para hacer ejercicio están ¿Mm? disponibles.